Bienvenidos y bienvenidas a esta unidad número 9 con la que ya vamos finiquitando y, por cierto, no será objeto de examen. Con esto os puedo dejar más tranquilos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de policing del ciberespacio y para ello pues lo que vamos a hacer va a ser analizar un artículo de Anguita Osuna del año 2017 que hace un repaso, una revisión por todos aquellos aspectos relacionados con el policing del ciberespacio en la Unión Europea, es decir, las políticas de la Unión Europea relacionadas con la ciberseguridad, relacionadas con lo que nos interesa de la ciberdelincuencia. En un primer lugar, lo que nos encontramos es que en esta contextualización nos encontramos que la Unión Europea ya desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, está impulsando la sociedad de la información y es consciente de la importancia de esta sociedad de la información. Y para ello, pues vemos cómo la evolución que hemos ido teniendo, la evolución que está sufriendo nuestra sociedad, en la que nos encontramos pues en un momento de cambio. Hemos pasado de una sociedad industrial a esta sociedad de la información a través de la revolución informática, que es donde estamos actualmente, y esto ha desarrollado también una sociedad de los riesgos, la sociedad del riesgo, sobre todo relacionado con el ciberespacio. También tenemos que unir a todo ello la aparición de la sociedad global. Y los elementos culturales que suceden en esta sociedad global, pues que los elementos culturales, los recursos intelectuales, son la base del poder y la base del capital. La información, los datos, esa es la base del poder y la base del capital. Y actualmente es donde nos encontramos. Como he dicho, la Unión Europea pues ha promocionado la sociedad de la información pues ya desde 1994, que pone un documento en marcha hacia la sociedad de la información. En 1996, Europa a la vanguardia de la sociedad de la información, el plan de actuación móvil, y en 1999 la cumbre de Helsinki, donde tenemos el programa Europe para divulgar la sociedad de la información, y son medidas que se aprueban en la cumbre de Lisboa del año 2000. Luego vamos a ver también qué sucede en Tampere y en otros lugares. Bien, ¿qué es la sociedad de la información? Una vez que hemos aterrizado, que estamos en esta situación, que vemos que la Unión Europea lo está potenciando, ¿qué sucede con la sociedad de la información? Bueno, pues es la producción, el proceso y la transmisión de una cantidad muy elevada de datos relativo a todo tipo de cuestiones, ya sean cuestiones individuales, cuestiones nacionales, cuestiones sociales, cuestiones comerciales, cuestiones económicas o militares. Y en este caso, pues la sociedad red es lo que mueve esta economía informacional y economía global. Estamos en una sociedad global, estamos en una sociedad red. Y todo eso nos lleva también al concepto de aldea global, que se refiere sobre todo a la comunicación entre los diferentes miembros de la sociedad, pero de una manera globalizada. Porque realmente, como ya he dicho en algunas cuestiones, el ciberespacio es el lugar excepcional de globalización, es lo más importante. ¿Y cómo se remarca en este artículo, y remarcamos también aquí, pues la información es la piedra angular de todo el proceso social y humano? Bien, la lucha contra la delincuencia informática. ¿Qué aspectos generales tenemos? Una vez que nos hemos situado en la sociedad en la que estamos, los cambios que hemos tenido, ahora nos vamos a situar precisamente en esta lucha contra la delincuencia informática. ¿Qué sucede? Que tradicionalmente pues el derecho penal se ha construido sobre la delincuencia tradicional, sobre la delincuencia offline, no se ha ido adaptando, y ese es uno de los retos que tenemos, a la delincuencia online. Si ya funciona o no es la panacea para la prevención de la delincuencia el derecho penal en el mundo offline, imaginaos en el mundo online, todavía va a ser menos eficaz. Pero vamos a ver aquí cómo las diferentes medidas que se ponen en marcha pues pueden ser más eficaces, sobre todo la armonización de las legislaciones y la cooperación internacional, ya sea policial, ya sea judicial, puede ser la clave para todo esto. Y bueno, la tecnología e Internet son los impulsores, como hemos dicho, son los impulsores de todos estos cambios, y vemos que la ciberdelincuencia pues tiene un coste enorme. Por eso existe la justificación para poder intervenir en este sentido, y de ahí viene la preocupación por parte de la Unión Europea, en el que nos situamos sobre todo en el espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea, es donde estamos ubicados en este policing del ciberespacio de la Unión Europea, y sobre todo pues lo que nos marca esas pautas es la estrategia de Europol de 2016 a 2020, en la que bueno, pues la ciberdelincuencia tiene un papel fundamental. ¿Qué sucede? Y luego nos vamos a ir sobre todo al
a un documento de ciberseguridad sobre el Estado de la Unión en el que bueno, pues el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en ese momento nos hablaba, pero para eso nos hablaba de la importancia de la ciberseguridad y cómo hay que impulsar diferentes medidas en este sentido. Pero antes vamos a hacer ese repaso histórico a todo lo que ha sucedido en la Unión Europea. Bueno, la preocupación viene por ese aumento de la delincuencia informática, sobre todo referido al anonimato, la sensación de miedo y temor en la sociedad. Existe una sensación de inseguridad, sobre todo hacia el ciberespacio, que es superior a la inseguridad real que se pueda percibir. Tenemos ahí otra paradoja de miedo al delito. Y en 1993, bueno, pues ya se empiezan a trabajar estos temas con el Libro Blanco para la reacción a la convulsión social del uso de la tecnología, donde no solo se habla de ciberseguridad, sino que tenemos diferentes ámbitos y diferentes aspectos que están relacionados con este policing. Y en 2007 ya tenemos un documento hacia una política general de lucha contra la ciberdelincuencia de la Comisión Europea, donde bueno, pues se va definiendo este término de ciberdelincuencia, en el que las formas tradicionales cometidas por las redes de comunicación o sistemas de información electrónica es uno de los aspectos que se toca, el otro son los contenidos ilegales que existen a través de los medios de comunicación electrónicos y por último los delitos específicos en las redes electrónicas. Esa es la división que se hace en cuanto a la definición de cibercriminalidad, pero en esta asignatura ya hemos estado hablando mucho de ese ámbito y lo que nos interesa sobre todo es ir al meollo de la cuestión, que es esa evolución que hemos tenido. En 2017 se pone un énfasis, os lo pongo aquí porque es interesante, pues se pone el énfasis en la colaboración entre lo público y lo privado, como os digo, este documento que tenemos de resiliencia y defensa, construyendo una ciberseguridad fuerte en Europa. Bien. ¿Cómo hemos llegado hasta ese documento? ¿Cómo hemos llegado en esta evolución en la Unión Europea? Como digo, en 1999 la cumbre de Tampere del Consejo Europeo ya marca el espacio de libertad, seguridad y justicia, que es donde nos encontramos. Y ya en el año 2000 tenemos dos grandes hitos, como es la decisión del Consejo relativa a la lucha contra la pornografía infantil en Internet, una de las principales preocupaciones, y luego la comunicación de la Comisión Europea sobre creación de la sociedad de la información más segura mediante la mejora de la seguridad de las infraestructuras de la información y la lucha contra los delitos informáticos. Todo esto en el año 2000. En el año 2001... el principal hito que tenemos, el Convenio de Budapest. El Convenio de Budapest pues, es uno de los documentos más importantes en la Unión Europea relativo a la ciberdelincuencia, donde se marca, pues, por un lado, la definición de ciberdelincuencia, la definición de ciberdelitos y, por otro, pues, se marcan las pautas básicas para esa colaboración entre los diferentes estados de la Unión en la lucha contra la ciberdelincuencia. Pero en 2001 también tenemos una recomendación que es del Consejo de Europa, que es sobre las 24 horas de lucha contra la delincuencia en el ámbito de la alta tecnología. Ya se empieza a ver la necesidad de tener infraestructuras preparadas para hacer frente a cualquier tipo de ciberataque durante 24 horas. En el año 2002, la directiva del Parlamento sobre el tratamiento de datos personales y la protección de intimidad en las comunicaciones. En el 2004, el reglamento que crea ENISA, que es la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y la Información. ENISA, muy importante, luego lo vamos a ver. En 2005 tenemos la decisión marco del Consejo sobre ataques de los que son objeto los sistemas de información. En el 2007 damos un salto hasta el 2007 con la comunicación de la Comisión hacia una política de lucha contra la ciberdelincuencia. En el 2009 la comunicación de la Comisión de proteger Europa de ciberataques e interrupciones a gran escala, aumentar la seguridad y preparación y resistencia. Ya nos vamos hacia el año 2011, en el que tenemos la Directiva 2011/92/Unión Europea del Parlamento y del Consejo de lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y pornografía infantil. Y en el año 2013, otro hito, la creación del Centro contra la Ciberdelincuencia dependiente de Europol, el EC3. Y también otro de los hitos importantes fue uno de los años con los principales movimientos, que es la estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea que se está revisando actualmente, que es del año 2013, estamos en 2019, os podéis imaginar. Y la directiva del Parlamento de ciberataques en ese año 2013. En el 2016, pues la directiva del Parlamento y del Consejo, 2016/1148, que es la directiva SRI. Imprescindible esta directiva de seguridad de las redes y sistemas de la información. Es uno de los pilares básicos de esa estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea. Y en 2016, la comunicación de la Comisión para el refuerzo del sistema de ciberresiliencia de Europa y promover una industria de la ciberseguridad competitiva e innovadora. En 2017, ¿qué es lo que tenemos actualmente? Bueno, pues en 2017 la cumbre de Tallinn del 29 de septiembre
marca otro hito en el que, bueno, pues tenemos la comunicación de la Comisión para fortalecer la ciberseguridad, en la que se marcan una serie de pautas, como es el fortalecimiento de NISA, de esta Agencia Europea de la Seguridad de la Comunicación, el mercado único de la ciberseguridad, resiliencia mediante la respuesta a emergencias, tenemos que estar preparados para responder a cualquier tipo de contingencia, creación del Centro Europeo de Competencia e Investigación en Ciberseguridad. Debemos establecer una serie de bases sólidas de competencias cibernéticas y, por último, ciberhigiene y ciberconcienciación. ¿Todo esto en qué se traduce? ¿En qué objetivos operativos los podemos traducir? En la identificación de actores maliciosos, en refuerzo de la respuesta policial, en la cooperación público y privada, muy importante, el refuerzo de la respuesta política, el aumento de la disuasión y, sobre todo, fortalecer esa cooperación internacional. Como os digo, en el año 2018 pues también hubo múltiples movimientos, como las medidas que pide el Consejo Europeo para la respuesta a ciberataques y esa disuasión, con una renovación de la estrategia de ciberseguridad del año 2013 y de su pilar fundamental, como es esta directiva que hemos hablado, SRI, y la Agencia de Ciberseguridad, tener una agencia de ciberseguridad europea más fuerte, lo que hemos visto antes, ese Centro Europeo de Competencia e Investigación, y por último un régimen de certificación común dentro de la Unión Europea y la rápida aplicación de la directiva. ¿Todo eso por qué? Para estar protegiendo nuestro mercado único digital. No existe solo el mercado único offline, sino que tenemos que proteger nuestro mercado único digital. Y como conclusiones, en este artículo el autor, Anguita Osuna, nos dice pues algo que ya sabíamos, ¿no? La dificultad de persecución de los delitos informáticos, la necesidad de especialización de las autoridades judiciales y policiales y el aumento que existe de estos delitos de alta tecnología y de los programas maliciosos, del malware. También la preocupación que existe en cuanto a los fraudes en los pagos, algo fundamental dentro de la Unión Europea, porque es una unión comercial, es una unión económica, y la explotación infantil en la red como otro de los principales problemas. Todo esto nos hace ver que existe un aumento del número de ciberdelincuentes, el fomento de la globalización pues va a hacer que aumente la ciberdelincuencia y, por último, pues también debemos tener en cuenta el pirateo de los servicios en la nube. Aunque ahora vamos a actualizarnos un poquito y vamos a ver qué es lo que sucede con el material complementario que tenemos en este sentido. Pues a continuación vamos a ver una serie de recursos que tenemos como complementarios a todo lo que acabamos de ver. Una serie de recursos que os he dejado en el aula virtual, como es el Código de Derecho de la Ciberseguridad, que aquí tenemos una recopilación de toda la normativa referida a lo que nos interesa en este sentido, relacionado con la ciberseguridad, relacionado con la ciberdelincuencia, donde si pinchamos, pues nos vamos al BOE, aquí lo tenéis el PDF, y voy a ver si soy capaz de sacarlo. Vale, aquí lo tenemos. Y como veis, pues tenemos toda la normativa desde la Constitución española, la normativa de seguridad nacional, de infraestructuras críticas, la normativa de seguridad específica, equipo de respuesta a incidentes de seguridad, telecomunicaciones y usuarios, ciberdelincuencia con las modificaciones del Código Penal que hemos tenido en este sentido y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, protección de datos y relaciones con la Administración. Como veis, pues todo completo para tener una visión general en este sentido de este código de la ciberseguridad. Y lo último, pues la Estrategia Nacional de Ciberseguridad que tenemos aquí para que veáis, bueno, pues también está alineada con la Estrategia de Ciberseguridad de la Unión Europea. Después tenemos los informes del Ministerio del Interior español referidos a la ciberdelincuencia desde el año 2011 al 2013 y las tendencias en la Unión Europea, donde tenemos pues estos informes relativos a la ciberdelincuencia en el año 2017 y 2018 a nivel de la Unión Europea. Muy importante estos informes, sobre todo este que tenemos aquí, el último del año 2018, que os lo podéis descargar aquí, sin ningún problema, y donde vemos precisamente cuáles son las prioridades que tenemos por un lado, la ciberdependencia del delito, la explotación sexual online, los fraudes en los pagos, los mercados criminales, que se está luchando bastante en este sentido dentro de la Unión Europea, tema de terrorismo, la convergencia de lo ciber y lo terrorismo, y bueno, y luego tenemos aquí algunos aspectos relacionados con factores del delito y la distribución geográfica del cibercrimen, tanto en América como en Europa, como en África y
en Asia y en Oceanía. Y como veis, pues aquí sobre todo vamos a quedarnos con las preocupaciones que tenemos en cuanto a estas tendencias de futuro, que también tiene que ver con la siguiente unidad que tenemos en este sentido. Y como os digo, pues esa es una de las partes más importantes. Luego, sobre las tendencias globales, tenemos aquí del año 2016 un informe bastante interesante a nivel global de lo que puede suceder. Y luego me centraría aquí para que conozcáis, pues por un lado, el Centro Europeo contra el Cibercrimen, que depende de Europol, pues tenéis aquí la estrategia, las diferentes operaciones y luego tenéis, bueno, pues dentro de esto, cuáles son las últimas operaciones. Esta ha sido una de las más importantes, en las que se ha desmantelado pues un mercado de la dark web, en el que teníamos este malware, el malware Goznim, y aquí veis pues todo lo que tenemos. En este sentido, pues toda la operación para que estéis informados. Y luego, bueno, pues el Crime Report de las telecomunicaciones del año 2019, que también es interesante para que echéis un vistazo. Más recursos que tenemos por aquí, pues el Centro de Excelencia en Cooperación de la OTAN, que está en Tallinn, en Estonia, y cuál es la misión, en qué se centra, y es un centro en el que, bueno, pues todas estas naciones que tenéis aquí son las que participan. España participa de una manera muy activa y es a nivel de ciberdefensa en este sentido, es un centro de excelencia en temas de ciberdefensa. El Centro Criptológico Nacional, que tenemos aquí el CERT, que es el centro de alarma temprano, el equipo de respuesta ante incidentes, que se ocupa sobre todo de los diferentes aspectos relacionados con las instituciones públicas, el gobierno y todo lo que tiene que ver, aunque también están relacionados cuando existe cualquier incidente dentro de empresas que pueda afectar a la función pública. Como veis aquí, pues también podéis acceder a lo último que tenemos, que es la Estrategia de Ciberseguridad Nacional, que se publicó también recientemente en el BOE, el 30 de abril de 2019 se publicó en el BOE, esta nueva Estrategia de Ciberseguridad Nacional. Como veis, la de la Unión Europea es del año 2013, nosotros pues la tenemos actualizada a 2019 en este sentido. Luego tenemos INCIBE, que es el centro que da respuesta a las empresas, en este caso pues es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, pero que da respuesta a ciudadanos y empresas, y es el CERT, es el equipo de respuesta ante incidentes con empresas, pero bueno, está todo coordinado a través del centro nacional, que no lo he puesto aquí, está todo coordinado a través del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y Ciberseguridad, el CNPIC. Que este es el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, que es el que pues sirve de enlace con con los dos CER que tenemos, el INCIBE y el Centro Criptológico Nacional. Y como veis, bueno, pues también con Policía, con Guardia Civil, y desde aquí se coordina todo. También es el centro que da respuesta a lo que nos ha pedido ahora la Unión Europea últimamente, que es esa atención especial a los ciberataques, y desde aquí también se da la respuesta ante las necesidades que puedan surgir de otros países, sobre todo de la Unión Europea, y aquí pues a través de estas páginas podéis estar informados de todo lo que sucede. Y por último, pues la ENISA, lo que os digo, que es este centro que está situado en Grecia, que es la Agencia Europea para la seguridad de redes y de la información, y que se creó, como hemos visto anteriormente, a través de esa directiva del Parlamento Europeo. Y bueno, aquí tenéis, pues lo que os digo, todo lo necesario para estar al día de cuáles son las tendencias y sobre todo de cuáles son los centros que dan respuesta, que esto entra dentro de este análisis que hemos realizado del Policing. Y como os digo, pues por mi parte nada más, emplazaros para próximas unidades, en la última que veremos ya pues ese aspecto sobre las tendencias de futuro y hacia dónde vamos en el 2020. Y por mi parte, pues a vuestra entera disposición para cualquier cuestión que pueda surgir.